Arce Contigo presenta. Perfecto. ¿Algún otro comentario, maestra? Ok. Bueno, pues voy para ir retomando ahí los puntos que teníamos en la minuta. El tema justamente, bueno, ya lo comentaba la maestra Carla hace un momento, de los temas de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que bueno, a efectos de esta reforma se le da a través del segundo transitorio, se le otorga un plazo de 18 meses para dar precisamente o decretar la norma oficial mexicana que regulará justamente estas características o estas herramientas de seguridad y salud en el trabajo que debemos de otorgar a los trabajadores que se encuentren en este supuesto del teletrabajo. Fíjate que justamente de esos 18 meses me han estado preguntando en estos días, me dicen, es que no ha entrado en vigor, entra en vigor en 18 meses, ¿no? La gente se quedó como que con el tema del transitorio y nada más quiero puntualizar, ¿no? Ya entró en vigor el día 12 de enero, en general la ley. Lo que quedó en ese transitorio que ahorita comentamos es el que tienen 18 meses para que puedan expedir la norma oficial mexicana relativa a teletrabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sí quise hacer como este paréntesis, porque de verdad es una pregunta que me han hecho muchísimo y me dicen, es que ¿hasta cuándo entra entonces? ¿Cuánto cuento de los días, no? O sea, no, ya entró el día 12, ¿no? Se publicó el día 11 y el día 12 ya entró en vigor, entonces ya vamos tarde con las adecuaciones. Y bueno, al respecto, pues sí creo que tienen una tarea titánica, ¿no? Los de metrología para que hagan las adecuaciones necesarias en una norma oficial mexicana, porque como ya lo vimos, pues hay bastantes vacíos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tanto nos van a regular? Yo esperaría, y eso es como cartita al niñito Dios, ¿no? Yo esperaría que dentro de ella contemplen las características para riesgos de trabajo. Yo esperaría que así fuera, porque si no, también traemos ahí otra situación que a través de reglamentos y contratos, como ya hemos dicho, pues tendrás que regular hasta dónde las actividades junto con tus, obviamente, manuales de procedimientos, descripciones de puestos, controles internos y el contrato y el reglamento sea lo que te ayude a delimitar la responsabilidad ante un riesgo de trabajo, porque entonces el trabajador se quemó cocinando, ¿no? ¿En qué horario? Y entonces ese tipo de cuestiones que han sido como las preguntas alrededor del teletrabajo desde que iniciamos toda esta pandemia, pero que yo esperaría que fueran contestadas a través de esa norma específica en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pudiéramos considerar dentro de los aspectos y hasta dónde nos corresponde el regular? Porque si nos vamos nosotros a las normas oficiales mexicanas, que actualmente son 43, ¿no? Y que nos habla desde ventilación, luz y un montón de cosas, y nos van a pretender decir, oye, casi casi adecuarle una oficina en su casa, pues sí estaría complicadísimo, ¿no? Entonces yo esperaría que realmente fuera muy pensada en la viabilidad de la implementación de la norma. ¿Por qué? Porque al final del día, lo dijo Oscar, ¿no? Hoy en día las empresas no han podido implementar las normas en sus centros de trabajo, pues mucho menos en el caso de los trabajadores, cuando además ni siquiera les toca, no van a regular, porque yo no voy a llegar, voy a inventar algo totalmente, pero para que ubiquemos el contexto. Imagínense que diga que, pues para que entonces en el baño no se vaya a caer y vaya a ser riesgo de trabajo, nos pongan antiderrapantes. Ya te veo que tú vayas y le decores la casa al trabajador, ¿no? Digo, obviamente no va a ser así, ¿eh? O sea, lo estoy haciendo como un comentario de hasta dónde va a llegar nuestra responsabilidad de implementar cuestiones dentro de la casa del trabajador, que ya lo dijo también Oscar, ¿no? Ojo, ¿y dónde está su privacidad y su derecho de, no? O sea, todas esas cosas, ¿hasta dónde nos van a decir? Métete, ¿no? En esa parte, con tal de proteger el tema de seguridad y salud en el trabajo. No lo sé, digo, no, la verdad es de que estamos especulando, no sabemos qué vaya a pasar, pero yo esperaría que realmente esos 18 meses sirvan en conciencia y reflexión de la situación, realmente que la adapten a las características que tenemos en los hogares en México, ¿no? Correcto. Adicionalmente, pues sí, simplemente decir que los considerar en este momento, así como se encuentra la norma, un accidente en casa, ahí si el patrón ya asumió esta modalidad, bueno, pues sin duda no es ningún accidente en trayecto.
y por lo tanto te va a sumar o te va a contar pues, para tu determinación de grado de prima de riesgo. La única posibilidad en que no te sumara es que sea un accidente en trayecto, que no lo es, o que sea en un tiempo que no se encuentre al servicio perdón, al servicio del propio patrón. Y ahí tendríamos que verificar perdón, hay como un manual de procedimientos del instituto y ahí se establece, perdón, toda una temática de cómo se puede calificar. ¿Qué me pasa? Te regreso la palabra. Bueno, en lo que el doctor regresa, creo que habría como un comentario adicional que también identificar cuáles son las características a efecto de que la autoridad pueda considerar un riesgo de trabajo. El primero, pues bueno, el que sea en el centro de trabajo. En este caso, pues bueno, ya platicábamos que al trasladar el centro de trabajo hacia el domicilio de los trabajadores, pues bueno, evidentemente, pues bueno, estaría cumpliendo esta característica. El siguiente es que sea en el horario de trabajo. De ahí la importancia de tener perfectamente identificado en el contrato y en el reglamento interior de trabajo cuál es el horario que va a estar cubriendo el trabajador, pero además con una tercera característica es que sean con motivo del trabajo. Y en este sentido, creo que si el trabajador, como comentaba hace un momento, maestra, se quema cocinando el desayuno, pues bueno, evidentemente no podría cumplir con esa característica. Y a pesar de que la autoridad, bueno, en aras de su espíritu recaudatorio, quisiera integrarlo a efectos de la prima de riesgo, creo que podríamos contar con elementos suficientes a efectos de poder demostrar y desvirtuar esta situación, ¿no? Sí, pero al final del día defensa, ¿no? O sea, que es la parte que también el patrón no le encanta que pues gastar en una defensa innecesaria. Entonces, creo que aquí tendríamos que voltear a ver más la prevención que la reacción, ¿no? Porque el tema ya de ser reactivo es porque ya tienes el problema y ese problema ya te va a costar. Me encanta cuando dicen, es que ganamos, sí, pero ganaste perdiendo, perdiendo dinero, perdiendo tiempo, perdiendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, digo, no estoy en contra del tema de los juicios, al contrario, ¿no? Soy muy partidaria de ellos cuando realmente son necesarios, pero un juicio provocado porque tú no cuidaste controles internos, digo, híjole, ya es un tema en donde más bien hay que apostarle a la prevención, ¿no? Claro, y más allá en el hecho de que ahorita se estaría suponiendo, o evidentemente aún falta conocer la integración de esa norma, pero bueno, a efectos de que estuviéramos en un supuesto de una regulación muy rígida, queriendo homologar a los centros de trabajo normal del patrón, pues bueno, evidentemente tendríamos que estar en supuestos de este tipo, ¿no? Esperemos que esos 18 meses sirvan para que podamos tener claridad, sobre todo porque, bueno, también en esta misma modificación se faculta a la autoridad, evidentemente, para realizar las inspecciones en el cumplimiento de esta nueva norma, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sin duda, a ver, dos temas. Uno, era hablar acerca del procedimiento para la integración de casuística de riesgos de trabajo, que es un manual que implementa el Seguro Social y cómo te va calificando el riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, a este manual o este procedimiento para la integración de casuística de riesgos de trabajo es el que me refería y que bueno, ahí se establece algunas excepciones de cómo no entran para calificar el riesgo de trabajo, ¿no? Y eso particularmente se da cuando no se encuentra bajo la orden o bajo la vigilancia del propio patrón, ¿no? Entonces, digo, y todo parte desde luego de la misma definición del accidente, ¿no? Que se haya en ejercicio o con motivo del trabajo. Y entonces, si no estás ni en el ejercicio o no estás con motivo del trabajo, bueno, pues entonces no estamos hablando de un accidente laboral o de un riesgo de trabajo. Y a lo mejor para también comentar la parte de llevar a cabo estos meses en el que se implementará una norma oficial mexicana, sí, es cierto, es un gran problema para la autoridad no sé, creo que es la Secretaría de Economía, ¿no? Carlita, la que deriva de la ley de metrología, que creo que también ya está hasta extinta, ¿no? Hubo ahí un tema de extinción, algo así, o se pretendía ahí
suprimir la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para la MIR o algún tema de esa naturaleza. Entiendo que había pasado. Pero bueno, pues igual, si va a ser como nuestras enfermedades profesionales, que en el 2012, ¿no?, se estableció en ese cuarto transitorio que se daban 6 meses, aquí se cumple, ¿no? 6 meses para poder llevar a cabo la actualización de nuestra tabla de evaluación, así como la de actualización de enfermedades profesionales. Ya han pasado más de 8 años y no se ha llevado a cabo. Bueno, pues entonces creo que pues sí va a pasar algún rato para que pues se pueda llevar a cabo esta regulación a través de norma oficial. Correcto. Muy bien. Pues para ir cerrando un poquito el tema, maestra, doctor, uno de los últimos puntos que tenemos aquí señalados, y hace ratito me parece que lo comentaba la maestra al respecto, de la información sensible que se maneja a través de esta nueva modalidad de teletrabajo, ¿no? Evidentemente, si ya es complicado el control de esa información y el resguardo adecuado de esa información en los propios centros de trabajo del patrón, evidentemente ahora con esta tecnología y con esta apertura que debe de haber a efectos de la confianza que se debe de generar entre patrón y trabajador, pues bueno, sin lugar a duda también abre un área de oportunidad bastante importante a efectos de tener el control de esta información que se está llevando el trabajador a su hogar, y que bueno, pues hay ya digamos, mayor riesgo en un mal manejo de esta, ¿no? Sí, de hecho eso en el 330F, la fracción quinta, que también hay obligaciones especiales para los trabajadores, ¿no? Ya tenemos el artículo que habla sobre las obligaciones en general, pero aquí nacen obligaciones especiales y dentro de ellas está esta, ¿no? El cuidar la información sensible y el ser responsable de la salvaguarda de esta información. Que claro, que ahí creo que es una corresponsabilidad, ¿eh? No nada más es del trabajador, porque también la empresa le tendrá que dar los mecanismos para, por ejemplo, el tema del uso de nubes, el uso de usuarios, contraseñas, ¿no? O sea, todo este tipo de mecanismos para proteger la información de la empresa, porque como ya lo decía Oscar al inicio, pues el trabajador está ahí y está también, a lo mejor su hermano, su primo, su hijo, llegó el vecino ahí mientras él está trabajando y qué vieron los demás, ¿no? Entonces también será un tema realmente sensible, pero que no podemos como tal, sí regular, pero no podemos estar ciertos de que no ocurra, porque al final del día, pues es confiar en el trabajador, ya lo decía Oscar, la base de esta reforma es la confianza, ¿no? O sea, el confiar en el trabajador, en que el trabajador está conduciéndose de manera adecuada, apegándose a los mecanismos y a las políticas de la empresa, y yo ahí lo que observaría sería ser claros en políticas específicas sobre el uso de la información, así como tenemos o debiéramos tener políticas sobre uso de comunicación. Creo que también hoy en teletrabajo es una política que va a ser indispensable. ¿Qué vas a utilizar por WhatsApp? ¿Qué se manda por correo? ¿Qué es por llamada? ¿Qué es presencial? ¿No? O sea, porque no toda la información puedes divulgarla a través de un WhatsApp o a través de un correo. Entonces tendrás que tener una política clara de comunicación, de cuándo utilizar qué herramienta, cada una de las herramientas para qué son, el cómo van a salvaguardar la información, el que si es información sensible, si va a estar en ciertas nubes especiales, con ciertos candados, los archivos y demás, ¿no? Y ahí nos metemos un poquito más en cuestiones tecnológicas, pero que son cada vez más indispensables implementar. ¿Qué pasa? Normalmente las empresas, pues la nube, la que es gratuita, ¿no? O la nube, la que es la más baratita. Pues sí, pero ahorita, ojo, la nube es la que tiene tu vida, tu empresa, tu información. Entonces creo que es en lo que más la tenemos que invertir hoy en día, en la tecnología de salvaguarda de información justamente, ¿no? Porque son procesos, porque son datos que además en una de esas la empresa ya tiene su aviso de privacidad de datos y el trabajador pues esas listas las está pasando como si nada, ¿no? Entonces también tenemos que cuidar todo esto y cómo lo vamos a regular, y no nada más regular, sancionar a través del reglamento o a través de hasta una rescisión en caso de que sea necesario, obviamente documentando los hechos, y para ello pues tendrás que tener el cómo rastrear la información, en cómo rastrear el que se hizo y todo esto, insisto, hablamos de tecnología, ¿no? Al final del día. Yo hablaría y abundaría un poco, sí, porque es muy preocupante el tema, de la información. Imaginemos que un proceso
pues de alguna manera que guarda la secrecía en los procesos de producción de las compañías y alguna información que sí pueda ser ahí muy comprometedora. Pues simple y sencillamente al trabajador se le antoja compartirla. Bueno, ¿y cuál es su obligación? Ah, tenías que guarecerla, tenías que restringirla, tenías que conservarla, tenías que preservarla, tenías que cuidarla y no difundirla. Pero lo hiciste. Ah, entonces te voy a tener que aplicar la mayor sanción, que será la rescisión de la relación laboral. Pues el otro cuate va a decir, pues sí, aplica lo que tú quieras. Digo, pues yo ya me enjareté $1,000,000, ¿no? Por haber simplemente compartido esta información. Entonces, me parece que no nada más es esa parte de tener una responsabilidad laboral. Yo creo que esto también forma parte del propio aseo administrativo, debe ser también una política rectora de las compañías, de no tan solo establecer en esta relación jurídica entre el trabajador y el empleador solamente una relación laboral, sino que también se derivan relaciones jurídicas per se. Y entonces yo no veo mal el que también, independientemente de tu contrato laboral, independientemente de tus cláusulas de confidencialidad que tengas que estar firmando, bueno, pues también se celebre precisamente un contrato de confidencialidad y de preservación de este tipo de datos muy sensibles, ¿no? Que trae una interpretación ya no a la luz laboral, sino a la luz civil, en donde el trabajador que ya dejara, o aunque fuera siguiendo ser trabajador, pero de todas formas tiene una responsabilidad civil, como también pudiera tener una responsabilidad criminal, una responsabilidad fiscal. Digo, de pronto yo he visto contadores en los que dicen, ay, es que si me corres o si no me das este aumento, voy y rajo madera ahí en el SAT porque yo sé de tus cochinadas. No, a ver, papá, o sea, aquí hay un contrato que además establece el mismo contrato con el contador, que tú hiciste esto, o sea, tú eres el experto en la materia de impuestos, tú eres el experto fiscalista, yo solamente soy, como diría la directora ahí, ¿no? Del metro, yo solamente soy la directora, ¿no? Yo solamente soy la muchacha. Entonces, pues la realidad, o como dice esta, ¿no? Yo solamente soy la sirvienta, ¿no? Entonces, la realidad me parece que también debemos de comprometer a los propios empleados, aunque no se los hagamos efectivo, ¿no? Pero por lo menos que tengan en el imaginario que efectivamente están compelidos para que no puedan tan libremente y que la piensen, porque si no, pues simple y sencillamente no bastaría para poder resarcir algún daño, algún perjuicio sufrido en el patrimonio de la compañía. No bastaría simplemente una rescisión de la relación laboral, porque lo único que se estaría ahorrando el patrón con una rescisión obviamente justificada, pues simplemente las consecuencias de un despido injustificado, que son sus 3 meses de salario, sus 12 días por año, y en el caso de una rescisión de esta naturaleza, pues 20 días por año. Pero la verdad, digo, en comparación con el daño causado, pues sería muy efímera o muy mínima una cuantía de esa naturaleza. Entonces, vuelvo a insistir, me parece que tendríamos ahí que en el tema de confidencialidad, pues generar contratos que sean complementarios al tema laboral, ¿no? En el tema ya de la supervisión de los servicios, comentaba Carlita, es cierto, sí, pues no podemos generar ahí una violencia doméstica. Los patrones, sin duda, y habría que ver, esto también sería muy experimental. Yo creo que solamente podrán utilizar cámaras de video y de micrófonos para supervisar el trabajo de manera extraordinaria. Pero en el propio equipo, como lo estamos haciendo nosotros acá, ¿no? Porque no es que le pongas aquí en su cuarto, en su de su recámara o no, digo, ese es un gran problema para el teletrabajo. Y cualquier mecanismo, cualquier sistema operativo o en su caso tecnología que se pueda utilizar para supervisar este teletrabajo, bueno, evidentemente deberá tener ahí un marco, un objetivo garantizando sin duda este derecho a la intimidad de los trabajadores. Entonces, pues la regulación nos hace falta todavía más de lo que
compartió la señora secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, como también pues los legisladores, que en su exposición de motivos no nos da mucha luz. Pero bueno, pues creo que la expertise de nosotros será justamente en ir aderezando, en ir moldeando nuestros reglamentos interiores. Insisto, a lo mejor hasta las comisiones mixtas en materia de teletrabajo, porque ahí es el complemento perfecto de un reglamento interior, ¿no? Entonces, me parece, y sería poco o nulamente cuestionable por parte de la autoridad cuando se da, pues precisamente bajo los auspicios de un libre acuerdo de confianza entre los trabajadores, pues que pueda ser cuestionada una comisión mixta de esta naturaleza. Pues hasta acá mi participación. Que si me permites abundar en este último tema, amigo, la gente cree que solamente tiene 3, 4, 5 comisiones obligatorias, bueno, que tiene 5 comisiones que crear. Y le digo, sí, obligatorias, ahí están en la ley cuáles son, ¿no? Hay 5, pero Así es. voluntarias puedes hacer las que necesites. Las que quieras. Entonces, quiero puntualizar por eso que tú estás comentando, ¿no? Porque también yo cuando he dicho, haz una comisión mixta que se encargue de todo lo de la norma 035, haz otra comisión mixta que se encargue de todo lo que es acoso, hostigamiento, discriminación y estos rollos, se quedan, pero es que esas no aparecen en la ley. No, pero son voluntarias. Voluntarias puedes hacer las que quieras. Obligatorias ahí te marca. Entonces, creo que es una herramienta que muy atinadamente sacas a colación. Muchas gracias. Perfecto. Como uno de los últimos puntos a tratar, el derecho a la sindicalización de estos trabajadores que están en esta modalidad. También un tema importante en donde la ley prevé que bueno, el patrón debe promover la comunicación entre estos trabajadores que se encuentren en esta modalidad y que además, bueno, prever que esta modalidad también es parte integrante del propio contrato colectivo, ¿no? Fíjate que ahí, 1 de mayo del 2019, se hace la reforma, de alguna manera, todo el tema sindicalista, ¿no? Y es hora de que la gente, no sé si por la pandemia, no sé por qué, pero eso de que ni siquiera la han volteado a ver, ¿no? Y ni siquiera, a mí me ha tocado algunos sindicatos que tampoco han hecho lo conducente, o sea, ya debiéramos estar trabajando en muchísimos aspectos sindicales que no se han hecho. Y sí, esta no es la excepción, ¿no? Al final del día, pues como cualquier trabajador tiene el derecho a ser sindicalizable o elegir a su sindicato y pues va a tener que manejar las mismas opciones el patrón con estas personas de teletrabajo, de darles aviso de cuándo van a hacer las sesiones para que entonces acudan a las juntas que los sindicatos puedan tener y demás, pero yo aquí más bien puntualizaría el que creo que ahí nos estamos quedando cortos no solo en teletrabajo, en general con el tema sindical, creo que está muy atrasado el trabajo que las empresas están haciendo derivado de esta última reforma, ¿no crees, Oscar? En efecto, pasa lo siguiente. Es cierto, con la reforma el año pasado, 1 de mayo, y el tema ya de la legitimación de los contratos colectivos que se tienen que hacer ante la Secretaría del Trabajo, se da a partir del día 1 de agosto y se concede 4 años precisamente para que todos los sindicatos legitimen su estancia y su control dentro de los contratos colectivos de trabajo. Y ya llevamos pues prácticamente... vamos a hacer 2 años, ¿no? Bueno, más bien ya sí fue en el 19, vamos a hacer 2 años en este mayo. Y son 4 años, entonces la realidad es que como que se ven fechas muy lejanas y en donde pues poco o nada les ha interesado a muchos sectores. Traemos más de 30,000 contratos colectivos en materia federal, y hay que sumarles como 10 veces más en los estados. Entonces, son muchísimos contratos colectivos de trabajo que se tienen que legitimar. Y esto es precisamente a propósito de las condiciones de trabajo imperantes en una empresa. Y si forma parte dentro de las condiciones generales una modalidad como lo es el teletrabajo, pues sin duda también se tiene que incorporar en los propios contratos colectivos de trabajo. Y además me parece que debiera de ser porque trastoca también un tema de capacitación y adiestramiento. Y en este sentido, pues como una parte importante y como una obligación
muy importante también para los propios patrones es el cumplimiento de todo este capitulado de capacitación y adiestramiento, pues lógicamente también va a compartirse o a vincularse con esta modalidad de teletrabajo. Claro, muy bien. Bueno, pues para cerrar el tema, maestra, doctor, ahora sí, vamos cerrando el tema ya con conclusiones finales, su perspectiva general acerca de esta modalidad, su aplicación y pues bueno, evidentemente ya sus comentarios finales al respecto de qué tan preparado está el patrón a efectos de poder cumplir con esto y de qué manera, pues bueno, poderlos ayudar, que al final de cuentas creo que esa es la parte interesante y con lo que me gustaría cerrar esta charla, el hecho de poder darles un poquito de luz a los patrones de que no todo está perdido, hay cosas que se pueden hacer, que se pueden hacer bien y a efectos de generar una cultura también de cumplimiento para ellos, ¿no? Bueno, pues yo antes que nada, ya como va a ser la última participación, quiero agradecerles a Alex, Oscar, por la invitación, y a todos los de la audiencia que nos estuvieron siguiendo durante esta plática. Y como conclusiones finales, yo con lo que me quedo es que es una reforma que definitivamente era indispensable en estos momentos por la situación que se está viviendo. No es suficiente, tal vez, pero que tenemos herramientas para poderla subsanar, ¿no? Como ya lo hemos dicho, contratos, reglamentos y también el que nunca es tarde para un patrón en ponerse al corriente. Mientras no te llegue una inspección, todavía estás a tiempo en cualquier momento, o una demanda, ¿no? O sea, porque de repente dicen, es que no lo hice, entonces ya no lo hago. No, sí, o sea, siempre podemos estar subsanando cualquier hecho que nosotros no hayamos sustentado en su momento. Y creo que ahorita es un buen momento y nos dimos cuenta con la pandemia con muchísimas cosas, ¿no? Desde el hecho de que el trabajador que querías despedir y que lo habías mandado a teletrabajo y lo mandaste con su computadora y no le hiciste una asignación del equipo de una responsiva, ¿no? Del equipo de cómputo y entonces, ¿cómo se la pido? Y así como eso, mil cosas que nos han pasado y que hemos visto que la falta de documentos, la falta de administración, la falta de controles internos es lo que nos ponen en el riesgo de perder un juicio. ¿No? Yo les digo siempre que los juicios, normalmente un juicio en su generalidad, y máxime cuando el trabajador tuvo la culpa, ¿no? Los juicios no es que los ganó el trabajador, es que los perdió el patrón y no es lo mismo. Los perdió el patrón porque no tenía los elementos necesarios para demostrar los hechos y que sabemos que la carga de la prueba son para él y que si esa prueba no es suficiente, causará duda y si hay duda, prevalecerá lo más favorable para el trabajador, ¿no? Entonces, en esta modalidad, que ahorita recuerden que también pasa mucho que cuando es un auge, ¿no? De algo, pues con mayor razón tienes que estar protegido. Ahorita es en lo que están los trabajadores, no estamos como hace 20, 30, 40 años, en donde puede existir una reforma y ni el patrón, ni el trabajador, ni nadie se dio cuenta. Hoy a veces se enteran más rápido los trabajadores, ya se informaron, mal informados, en muchas de las ocasiones. Digo, al final del día se informan a través de Facebook y Twitter, no a través de las legislaciones, pero mal informados. Y entonces sienten que tienen ciertos derechos que van a empezar a exigir. Y el patrón es el último que toma medidas en el asunto. Entonces, aquí mi recomendación es, en ambas partes, tener la conciencia de que el teletrabajo, el cambio no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Y todo se puede regular con controles internos, ¿no? Entonces, invitarlos a que regularicen sus situaciones a través de documentos, a través de las herramientas que la propia ley nos permite y pues que, como les dije, nunca es tarde para poder corregir la situación que estamos viviendo en las empresas. No es fácil y algo que yo voy a recomendar es que cuando nosotros hacemos reestructuras de controles internos, también tienes que cuidar al ser humano. Recuerden que eso es lo más complicado, ¿no? Yo les digo que lo más difícil en recursos humanos es que hay humanos y los humanos tienen sentimientos y emociones. Entonces no puedes hacer cambios tajantes, no es como el área de producción donde la máquina no sirve o hay una mejora, hay una nueva, pues tira esa, véndela y no pasa nada, ¿no? Acá no, aquí estás tratando con personas. Y entonces, bajo ese entendido, los documentos que vas a crear, los procesos que vas a hacer, tendrás que cuidarlo y con pincitas, ir viendo cómo vas a hacer las adecuaciones para que no se te vuelque en un problema de clima laboral o en un problema de al rato hasta una huelga, ¿no? Que nos quieran hacer los trabajadores. Entonces, nada más tener cuidado en el cómo, pero que siempre con el diálogo, con la comunicación y con, ahora sí que la ley de su lado y con todo lo que tenemos, y mientras nosotros marchemos por esa parte, no tenemos ningún problema, ¿no? Insisto, yo agradezco la invitación a estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias, Alex, Oscar. Lo disfruté muchísimo. Muchas gracias. Qué linda, muchas gracias.
Pues bueno, solamente hacer énfasis en que las obligaciones de un teletrabajador, ¿no? Para ponerle ya su calificativo, su adjetivo, pues evidentemente debe tener una mayor acuciosidad en el cuidado, en la guarda, en la conservación de los equipos, de los suministros de trabajo que se le proporcionan por parte y que recibe por parte del patrón. Lo que conlleva, desde luego, si esa es su obligación, pues también ciertamente es un derecho del patrón de poder reclamar el resarcimiento en el caso de que hubiera algún daño. Pero para poderlo hacer, pues es necesario documentarlo. Entonces, pues sin duda, el hecho de esas hojas de resguardo, pues sí es algo mínimo, ¿no? Y es algo que pudiera ahí generar una monserga para el contador que lleva el control interno, pero la realidad es que en la medida de que se tenga un mayor control documental, pues en esa misma medida existe un compromiso de respeto, vamos, y de obligatoriedad de su cumplimiento. Porque, pues imaginémonos en el caso de la computadora que dice Carlita, pues al rato cómo se la pido, ¿no? Se me ocurre, pues vamos a denunciar, pues sí, pero ahora tú demuestra la preexistencia y la existencia de esa computadora. No, pues es que no sé dónde quedó la factura. Bueno, pues entonces ya se la regalaste, ¿no? Entonces, sí es un tema ahí efectivamente documental. Informar con oportunidad sobre los costos pactados por el uso de servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad derivados del teletrabajo, que como otra obligación que tienen los trabajadores, pero hasta en tanto no se defina en realidad cuál es lo compelido o lo comprometido por parte del patrón para determinar una cantidad cierta, líquida y determinada, pues entonces estamos también hablando al vacío porque le va a llegar el trabajador con el recibo de su casa, que además ni siquiera el recibo va a estar a su nombre, ¿no? Entonces estará a nombre del suegro, no sé, eso es otro problema, sobre todo para los efectos de deducibilidad. Obedecer y conducirse con apego a las medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo que se encuentran evidentemente implementadas por parte del patrón. Bueno, pues esto es simplemente en observancia de ese marco regulatorio que lo es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Atender los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. Eso tendría que implementarse desde luego por parte del patrón, porque pues el supervisor se encuentra in situ, ¿no? Se encuentra dentro del centro de trabajo. Entonces ahora ya me imagino el supervisor que apenas, si trabaja 12, 14 horas diarias, ahora háganlo trabajar ahí en la empresa y en las demás domicilios de los trabajadores, ¿no? Y bueno, pues atender la política de prevención, de protección de datos personales. Insisto, la confidencialidad es un tema muy, muy importante. Y en el caso de que no se lleve a cabo la observancia de estas obligaciones por parte de los trabajadores, así como también por parte de los patrones, pues bueno, ya lo comentó Carlita, vienen las atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con sendas multas a las infracciones por la inobservancia a determinadas esas obligaciones y que bueno, pues van de 250 UMAS hasta 5,000 UMAS. Y el problema mayor se yergue cuando se detecta que se hace por cada trabajador, ¿no? Entonces, ahí, pues evidentemente una sanción se multiplica, ¿no? Ya no se duplica, se multiplica porque la sanción en términos del 992, penúltimo párrafo de la ley laboral, que establece que se impondrá sanción por cada trabajador afectado, bueno, pues entonces ahí sí tendría el patrón que asumir pues las cargas de su propia negligencia. Entonces, ante un mayor aseo administrativo, existe un menor riesgo, una menor probabilidad en infracción de la norma. Y bueno, pues es complicado, cuesta mucho, le va a costar mucho dinero a los patrones, eso sí es cierto, pero me parece que lo más importante es que se está cumpliendo con algo con una de las principales obligaciones que tiene el patrón y que es precisamente conservar y preservar la salud de sus colaboradores. Perfecto. Pues muy bien, pues la verdad es que muchísima información al respecto de esta modificación. Ya lo decíamos a un inicio, sin lugar a dudas, la modificación tiene sus repercusiones en diferentes ámbitos
no solamente en el tema laboral, sino ya acabamos de abordar diferentes puntos al respecto. No me queda más que agradecerle, maestra, agradecerle, doctor. La verdad es que es un gusto poder tener una interacción con ustedes y poderle escuchar a dos grandes especialistas, a dos grandes profesionales en este tema. Y pues bueno, fue un placer haber contado con su participación el día de hoy. Muchísimas gracias. Evidentemente, pues bueno, también aprovecho el tiempo para, bueno, invitar a todas las personas que nos siguen en estas transmisiones, pues bueno, que sigan ahí participando en nuestras redes sociales, a efectos de que, bueno, sigamos compartiendo más información de valor como la que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias, reitero mi agradecimiento y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.